Encuentre el volumen de la región debajo de la superficie Z es igual a 3x al cuarto, y arriba del triángulo en el plano sí con las esquinas de estos tres triples ordenados. Si una función f de x, y es mayor o igual a 0 e integrable sobre la región plana R, entonces el volumen está dado por esta integral doble, donde el diferencial a es igual a d, 510 o 510, d usando coordenadas rectangulares. Entonces, volviendo a los tres puntos dados, observe cómo las coordenadas z son 0. Entonces, si trazo estos tres puntos en el plano sí, obtenemos los tres vértices de este triángulo y, por lo tanto, esta región amarilla es la región de integración. Antes de configurar una integral doble para determinar el volumen, veamos esto en tres dimensiones. La función f de x, y es esta superficie azul, y esta región triangular que podemos ver si miramos hacia abajo en el plano sí es la región de integración. Lo que significa que cuando evaluamos la integral doble estaremos determinando el volumen debajo de la superficie, y por encima del plano sí sobre la región triangular en el plano sí. Lo que significa que determinaremos el volumen que vemos aquí, o desde este ángulo. Or from this angle. Este volumen aquí que está debajo de la superficie, y encima de la región triangular en el plano sí. Entonces, para practicar, peguemos dos integrales dobles, uno con d, 510 para el diferencial a y otro con 510, d para el diferencial a. Luego seleccionaremos la integral doble que sea más fácil de evaluar. La función de integración es z es igual a 3x al cuarto. Primero usemos d, 510 como el orden de integración y luego también configuraremos esto usando 510, d. Volver a la región de integración. Vamos a necesitar la ecuación de la línea que contiene este lado del triángulo rectángulo. Usando la forma de intersección inclinada, observe cómo la línea que contiene este lado del triángulo tendría una intersección vertical de 4, entonces B es 4. Y luego, a partir de este punto, si bajamos 2 unidades y hacia la derecha una unidad, volveremos a la línea que contiene este lado del triángulo, lo que significa que la pendiente es negativa a 2. Por supuesto, también podríamos bajar 4 y 2 a la derecha, lo que aún da como resultado una pendiente negativa de 2. Entonces, la ecuación de la línea que contiene este lado del triángulo rectángulo es y es igual a 2x negativo más 4. Mirando la primera integral doble, primero nos integramos con respecto a y, entonces para esta región triangular comenzamos a integrar con respecto a, y en y es igual a 0 y luego subimos a la línea donde y es igual a 2x negativo más 4. Lo que significa que la integración limitada para, y es de 0 a negativo 2x más 4. Y luego, para los límites de integración para x, estoy integrando de 0 a 2. Y ahora configuremos esto nuevamente usando el orden de integración 510, d. Si nos integramos con respecto a x primero comenzamos en x igual a 0, y luego salimos a la línea que contiene este lado del triángulo rectángulo. Lo que significa que el límite inferior de integración es 0, el límite superior de integración está determinado por esta línea, pero debe expresarse en términos de y, no x, lo que significa que tendremos que resolver y es igual a 2x negativo más 4 para x. Para el límite superior de integración con respecto a x entonces, si restamos 4 en ambos lados de la ecuación, tenemos y menos 4 es igual a 2x negativo, y luego dividimos ambos lados por 2 negativos. Obtenemos x igual, esto sería negativo 1 2 y más 2. El límite superior de integración con respecto a x es negativo 1 2 y más 2. Y luego, para los límites de integración para y, integramos de 0 a 4. Ahora tenemos que decidir cuál de estos será más fácil de evaluar. Mirando esta integral aquí, si nos integramos primero con respecto a x tendríamos una antiderivada de 3 multiplicado por x al quinto dividido por 5 y luego, debido a que el límite superior de integración es este binomio, tendríamos que elevar este binomio a la quinta potencia, lo que sería bastante complicado. Y, por lo tanto, usemos la primera integral doble donde nos integramos con respecto a y primero. Al integrar con respecto a y primero, tratamos a x como una constante y, por lo tanto, la antiderivada de 3x a la cuarta con respecto a, y sería 3x a la cuarta vez y. Los límites de integración son de 0 a negativo 2x más 4.
Ahora recuerde, cuando encontramos f grande de b menos f grande de a, estamos sustituyendo los límites de integración por una y, no x. Esto es igual a la integral de 0 a 2 d, tendríamos 3 veces la cuarta vez. Negativo 2x más 4 menos 3x al cuarto por 0. Minus 3x to the fourth times 0. Continuemos en la próxima diapositiva. Aquí distribuimos y este producto es igual a 0. Lo que significa que tenemos la integral de 0 a 2 de 6x negativo a la quinta. Más 12x al cuarto. Y ahora nos integramos con respecto a x. El antiderivado es negativo 6 veces x al sexto dividido por 6 más 12 veces x al quinto dividido por 5. Y estamos integrando de 0 a 2. Simplifiquemos esto y escribamos esto como negativo 6 dividido entre 6 es negativo, entonces tenemos x negativo al sexto. Y escribamos esto como más 12 quintos x al quinto. Y ahora necesitamos encontrar una f grande de b menos una f grande de a que es igual al opuesto de 2 elevado al sexto más 12 quintos por 2 al quinto. Y luego, cuando x es 0, observe que ambos términos son 0. El opuesto de 2 elevado al sexto es igual a negativo 64 más 12 quintos por 32. Que es igual a negativo 64 más 384 quintos. 184 fifths. Que es igual a 64 quintos o 12.8. Y esto es volumen y, por lo tanto, las unidades serían unidades cúbicas. Si volvemos a nuestro gráfico por última vez, ahora conocemos el volumen debajo de esta superficie azul sobre la región triangular en el plano sí. Este volumen aquí es exactamente 12.8 unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.